Institución Educativa Privada Talentos College les da la más cordial bienvenida a cada uno de ustedes y presenta Aprendamos Juntos en Casa. Docente Julio César Sánchez López. Primera unidad, mes de marzo. Sesión número 2, bienes. C preingresantes, economía. Empecemos, mis estimados alumnos, el día de hoy con la presentación de Pipo en su puesto de periódicos. Yo me quedo en casa, nos dice el diario El Comercio. Yo me quedo en casa. Perú 21. La industria, empresario árabe donará $100 a las familias vulnerables por cuarentena producto del COVID-19. Una muy buena noticia. Seguimos, el día de hoy, mis estimados alumnos, tenemos la portada del diario La Caribeña y tenemos 4 imágenes que analizar. Tenemos por acá una computadora, tenemos agua, velas y también tenemos aquí harina. ¿De qué se tratará? Tienes que analizar cada una de las imágenes mostradas el día de hoy. Vamos a continuar. Luego de observar las imágenes de nuestro diario La Caribeña, tendrás que responder a las siguientes preguntas. Saberes previos. Pregunta número 1. ¿Qué observas en las imágenes mostradas en el diario La Caribeña? 2. ¿Qué características tiene cada una de las imágenes presentadas? 3. Desarrollamos nuestro juicio crítico. Comenta sobre una imagen mostrada en el diario La Caribeña. Muy bien, estimados alumnos, es momento de las normas de convivencia para la clase de hoy. Primera norma, estar atento en la clase virtual dada por el docente. 2. Indicar por el WhatsApp que ha recibido la clase virtual con la frase he recibido la clase de hoy. 3. Enviar al WhatsApp las respuestas a las preguntas dadas anteriormente. 4. Enviar al WhatsApp personal las dudas que tengamos sobre la clase. El propósito de hoy es, hoy conoceremos los bienes libres y económicos. Hola alumnos, les presento al joven Pipo, que de hoy en adelante nos acompañará en nuestras clases virtuales. Pipo es un joven muy hábil e inteligente, pero hoy tiene un reto, contestar una situación conflictiva. Vamos a ver cuál es el problema. Problema. ¿Cuál es la diferencia entre un bien libre y económico? Fundamenta tu respuesta. Estimado alumno, recuerda que esta pregunta y respuesta debe ir en tu cuaderno. Es momento que ayudes a Pipo en este problema. Vamos, tú puedes. Gracias por ayudar a Pipo. Primera interrogante que tenemos, ¿qué son los bienes? Pues los bienes son mercaderías producidas con el fin de satisfacer la necesidad latente, con el objetivo de hacer sentir bien a la población. Son fabricados en las distintas actividades primarias o secundarias. Por ejemplo, tenemos la leche Gloria, una mesa, un par de zapatillas, ropa, lo que el ser humano necesita para satisfacer sus necesidades. Continuamos. Clasificación de los bienes. Existen diferentes clasificaciones de los bienes económicos, los bienes libres. Vamos a conocer el día de hoy de qué se trata, estimado alumno. Adelante. Muy bien, la clasificación. Tenemos bienes libres y bienes económicos. Los bienes libres no son producidos por el hombre, se encuentran libremente en la naturaleza. En cambio, los bienes económicos son producidos por el hombre. Los bienes libres no tienen valor de cambio. En cambio, los bienes económicos sí tienen valor de cambio. Los bienes libres tienen valor de uso, es decir, tienen utilidad. Y los bienes económicos tienen valor de uso, también tienen la utilidad. Los bienes libres son abundantes en la naturaleza y los bienes económicos son escasos. Entonces, que quede bien claro que los bienes libres no son producidos por el hombre, se encuentran en la naturaleza, y los bienes económicos sí son producidos por el ser humano. Muy bien, es momento de la clasificación de los bienes económicos, que sí son producidos por el hombre. Según su destino, se clasifican en bienes de capital y bienes de consumo. Los bienes de capital
son destinados a la generación de bienes y servicios, es decir, que son utilizados mayormente por las empresas. Por ejemplo, las máquinas, las herramientas, los insumos, porque todo esto está destinado a la generación de bienes. Muy bien, tenemos bienes de consumo. Son destinados a la satisfacción de las necesidades, en este caso del ser humano, de la familia. Por ejemplo, una manzana, un cuaderno, un lapicero, un borrador, son destinados a la satisfacción de una necesidad. Ahora tenemos bienes económicos según su grado de elaboración. Vamos a ver, tenemos bienes intermedios y bienes finales. Los bienes intermedios son conocidos como insumos. Necesitan mayor grado de elaboración para poder ser consumidos. Por ejemplo, la harina de trigo, la tela, los minerales, porque son insumos. La tela es un insumo para hacer un vestido, ¿cierto? Entonces por ello se le llama bienes intermedios, porque necesitan un mayor grado de elaboración para que el ser humano lo pueda adquirir. Y también tenemos ya los bienes finales, que ya no requieren mayor grado de elaboración, ya que están listos para el consumo. Por ejemplo, un polo, una camisa, un pan, porque están listos para el consumo humano directo ya. Muy bien. Luego tenemos la clasificación de bienes económicos por la relación con el ingreso. Tenemos los bienes normales y los bienes inferiores. Los bienes normales tienen una relación directa con el ingreso. Por ejemplo, los artefactos, la ropa. Y los inferiores tienen relación inversa con el ingreso. Ropa de segunda mano, tenemos la papa de mala calidad, ¿cierto? Porque es de acuerdo a la situación económica. Muy bien. Ahora sí tenemos la clasificación de los bienes económicos. Recordemos que un bien económico son aquellos producidos por el hombre. Según la relación entre sí, tenemos los bienes sustitutos y los complementarios. Vamos a explicar los sustitutos. Son bienes de demanda rival. Satisfacen una misma necesidad. Es decir, si no tengo lápiz, puedo utilizar un lapicero como sustituto. Si no existe pan en la panadería, entonces voy a consumir bizcocho. Es decir, son bienes de demanda rival que satisfacen una misma necesidad. Y los bienes complementarios son bienes que deben ser consumidos de manera conjunta. Por ejemplo, el portaminas. El pan con la mantequilla, pan con mermelada, se van a complementar. Correcto. Clasificación de los bienes económicos según su naturaleza. Tenemos los bienes materiales y los bienes inmateriales. Los bienes materiales tienen existencia física y pueden ser percibidos por nuestros sentidos materiales. Lo podemos tocar, ver, oler, medir, un lápiz, un libro, un cuaderno, etc. Y los bienes inmateriales son aquellos que no tienen existencia física, pero existen. Por ejemplo, la teoría de Pitágoras, las ideas, las marcas, son bienes inmateriales, porque no tienen existencia física, pero existen. Clasificación de bienes económicos según su duración. Tenemos los fungibles, infungibles. Los fungibles solo pueden realizarse una sola vez. Ejemplo, alimentos. La vela, prende la vela, se acabó, ya no tiene utilidad. La tiza, empiezas a escribir, se terminó, se acabó. El cuaderno también, hasta cierto tiempo y se acabó. Son bienes fungibles, solo pueden utilizarse una sola vez. Y los infungibles pueden utilizarse varias veces. Por ejemplo, la ropa, me pongo un polo el día de hoy, luego el miércoles, luego el viernes. Los libros de igual manera. Entonces, aquí tenemos la clasificación de bienes económicos, los fungibles e infungibles. Seguimos. Tenemos ahora sí la clasificación de los bienes según su aspecto jurídico y según el comercio exterior. Según el aspecto jurídico, que están regulados por el Código Civil, tenemos los bienes muebles y los bienes inmuebles. Los bienes muebles son aquellos que pueden trasladarse de un lugar a otro sin ser destruidos.
Por ejemplo, las carpetas, las mesas, en este caso, ¿no? Los barcos, etcétera. Y los bienes inmuebles no pueden ser trasladados con facilidad, podrían ser destruidos. Para ello tenemos las casas, los terrenos, los edificios, pero aquí también se está considerando un bien inmueble según el Código Civil a los aviones, ¿sí? Ya lo vamos a explicar por qué. Ahora, con el comercio exterior, transables pueden ser intercambiados con otros países, por ejemplo, harina de pescado, minerales, trigo. Y los no transables no pueden ser intercambiados en el comercio exterior, por ejemplo, los restos arqueológicos, las reservas naturales, etc. Muy bien, avión. Es clasificado por el Código Civil como bien inmueble, a pesar de que es un bien que sí se mueve. Lo que ocurre es que, al igual que un edificio, la garantía que recae sobre un avión es una hipoteca. Y en el razonamiento del Código Civil, aquellos bienes que pueden ser objetos de una hipoteca solo pueden ser inmuebles. En otras palabras, entonces, es un bien inmueble. Tenemos que corregir. Ahora sí tenemos, por ejemplo, el avión, clase de bien por su relación jurídica, tipo de bien inmueble según el Código Civil. Tenemos otro ejemplo, el puente, clase de bien por su relación jurídica, viene a ser un bien inmueble. Correcto. Tenemos las velas, clase de bien por su duración, tipo de bien fungible. Correcto. Tenemos también el pan, clase de bien por su utilidad o destino, tipo de bien de consumo, directo para el ser humano. Ahora sí, la retroalimentación para que queden claros algunos conceptos. ¿Qué cosas son los bienes económicos? Los bienes económicos, para obtenerlos, requieren de la intervención del hombre. Los bienes económicos se han dividido para una mejor distribución y función. Ejemplos de bienes inmuebles tenemos el suelo, subsuelo, mar, ríos, lagos, manantiales. Los bienes inferiores y los bienes normales. Los bienes inferiores son aquellos cuya demanda disminuye cuando aumente el ingreso disponible, y se llama bienes normales a los productos cuya demanda o consumo crece al aumentar el ingreso del consumidor. Muy bien, verificando el aprendizaje. Luego de leer el texto, marca las alternativas, luego enviar una foto con tus claves para verificar tus respuestas. Para resolver el verificando tienes que leer el tema para comprender mejor. Recuerda que tienes actividades en el cuaderno. Estimado alumno, luego de escuchar la clase virtual del día de hoy, tendrás que colocar en tu cuaderno lo siguiente. Sesión 2, bienes. 1. Realiza una infografía sobre los bienes. 2. Dibuja o pega la clasificación de los bienes económicos con sus características. Recuerda que toda investigación es escrita, no impresa. Después de culminar tu actividad en tu libro o cuaderno, enviar una foto al 94 993 0264 indicando tus datos personales. Cuídate y no salgas de casa. Ya sabes, cuídate como el comandante no saludándote de mano, como Paul cubriéndote la boca al estornudar, como Cubo lavándote bien las manos, como Dybala no tocándote la cara. Quédate en la casa, mi estimado alumno. Gracias, ahora más juntos que nunca.